Seguimos con más. Politizar la justicia tiene graves consecuencias, dicen los expertos en el tema. Las secuelas más sensibles las tiene el ciudadano de a pie. ¿Cuán difícil es el camino para que Guatemala alcance la independencia judicial? ¿Qué pasa si no lo logramos? Panorama Político explora las posibilidades de nuestro país de seguir con las comisiones de postulación y de mantener en el olvido la carrera judicial. El riesgo es, en una palabra, abuso de autoridad, pervertido, impunidad. Negociación espuria y la tranza. Me afecta a mí como ciudadano. Corrupción. Conflictos de interés. Operación criminal. Arbitrariedad. Está claro que el futuro de la justicia lo decidan los mismos políticos que en algún momento podrían ser sometidos a procesos judiciales. Es un conflicto de interés, pero es legal. Así sucede con casi todos los cargos claves para el desarrollo del país. El Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, los jueces, magistrados, Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad. En fin, de nada sirve la experiencia y la carrera pública si al fin de cuentas lo que vale es el apadrinamiento político, aunque la factura siempre la pague el más vulnerable y la independencia judicial sea solo una utopía, dicen los expertos. Esa es una de las principales deficiencias identificadas en el proceso de postulación y la que permite pactar la impunidad. Pierde su perspectiva, que está al servicio de intereses ajenos a los que deben ser los intereses superiores de la justicia. Lo que se está pretendiendo es que el gobierno que va de salida y el gobierno que le corresponderá el próximo ejercicio durante los 4 años logren tener magistraturas que les sean cercanas, que les procuren impunidad frente a casos de altísimo impacto, corrupción, abuso de poder, abuso de autoridad, arbitrariedad y otra serie de hechos que han sido denunciados y que efectivamente interfieren en la independencia judicial. Permitirá efectivamente a quienes cometen gravísimos actos de carácter ilegal garantizarse efectivamente la impunidad. Hay una gran dosis de discrecionalidad en la mesa de la comisión postuladora. El número de comisionados es enorme y esto tiende a seguir creciendo por el número de universidades que puedan ser aprobadas en el transcurso de los próximos 5 años. Se tiene todavía, digamos, algunos temas que se discuten y que se pueden cambiar cada 5 años, como el perfil, la tabla de gradación, que consideramos que serían temas que no deben ser tan sujetos a cambio. Hay conflictos de interés, hay falta de respeto a la ley de comisiones de postulación, incluso a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en relación a que se pronunciaran por la honorabilidad. Lo más grave de la forma de elegir, dicen estas personas, es que se respete la carrera judicial. Pese a que hace más de una década una ley la protege, al final esta se pondera abajo, a propósito, claro. Los magistrados de apelaciones deberían ser electos por oposición. En ningún momento deberían de someterse a criterios políticos, porque si no se politiza la justicia. Lo que quieren es, por un lado, preservar negocios, por otro lado, intentar nuevos negocios y por otro lado, generar un nivel de impunidad que permita una operación criminal. Si no se hacen esos cambios, ni constitucionales ni legales, reforzar lo que existe. Pero tenemos que llegar dentro de 4 años a tener un proceso diferente o no se va a garantizar un organismo judicial independiente. Que cambie esta situación también depende de los mismos sectores que hoy se aprovechan de ella, por lo cual el panorama que se vislumbra es el más oscuro al respecto, y la consolidación y permanencia de un Estado de Derecho cada vez es más lejano, mientras se siga pactando la impunidad y transando con la justicia. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández y José Orellana. Gladys Ramírez nos planteaba en esta nota que es evidente el conflicto de intereses, pero es legal. Si se retrotrae o hay una decisión de la Corte de Constitucionalidad para repetir el proceso, para tocar algo del proceso, vamos a jugar con las mismas reglas que nos llevaron a lo que está generando crisis hoy. Eso sería tal vez un escenario un poco negativo. Lo mejor sería que la Corte de Constitucionalidad interpretara la Constitución y pudiera fijar reglas para que el proceso ya no se repita con los mismos vicios,
Por ejemplo, no lo digo yo, esto lo han dicho muchas organizaciones, es necesario que en este proceso de repetirse se inicie con la participación y la implementación de la ley de la carrera judicial. Es decir, que el Consejo de la Carrera Judicial debería de preparar los expedientes para presentarlos a la Comisión de Postulación. Eso sería un gran avance. Por otro lado, podría también la Corte de Constitucionalidad interpretar de alguna manera lo que es la independencia y la carrera de jueces y magistrados. Y también mencionar algo con respecto a la participación de universidades y facultades de Derecho que ni siquiera tienen estudiantes de Derecho. Eso no se puede permitir en aras de la transparencia. Y así sucesivamente. Yo creo que lo mejor sería que la Corte de Constitucionalidad, de anular el proceso, también fije reglas a través de la interpretación y a través de la interpretación extensiva de la Constitución. ¿Eso no es un tanto legislar cuando no le toca a la Corte de Constitucionalidad establecer nuevas reglas? No, interpretar sería con las mismas reglas que existen, las mismas normas constitucionales, pero interpretar en una forma extensiva para dar la mayor protección a los ciudadanos a través de un mejor proceso para tener más independencia judicial. Yo creo que eso sí lo debería de hacer la Corte de Constitucionalidad, porque solo anular por anular, para empezar otra vez con las mismas reglas, para tener los mismos resultados. Podría ser un resultado diferente, pero va a ser otra vez un desgaste, tener que supervisar, eso siempre va a haber que hacerlo, pero por lo menos teniendo nuevas reglas. Yo creo que eso es vital. Licenciado, hubo un ingrediente, ¿verdad? Un elemento que en esto está haciendo la diferencia, y es la denuncia, el que vengan entidades y declaren qué opinan. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué se quedó ese letargo? ¿Por qué se dejó que esto llegara a esta planadora, que algunos la llaman así, ¿no? Llegar hasta ese lugar. ¿Por qué no hubo tanta denuncia como ahorita? ¿Qué pasó? Mire, en el 2009, 2010 hubo muchísima denuncia. Pero ahora, en este proceso. En este caso, la participación de los jueces, por ejemplo, me parece trascendental. Pero vuelvo a lo mismo, está muy tarde. ¿Por qué no antes? Porque todo proceso, incluso procesos sociales, así como también los naturales, tienen un momento de maduración. Yo creo que en este caso los jueces, como parte de la sociedad guatemalteca, y las juezas han llegado a un extremo y han dicho hasta aquí. Y eso es lo que hay que resaltar y lo que me parece a mí trascendental. Estamos ante una situación en donde la crisis ha llegado a tal punto que a los jueces y juezas se han tenido que manifestar. No lo hicieron en el pasado, muchas veces así sucede, los procesos no los puede uno medir en forma matemática. Aparte de que, claro, hay presiones. Yo quisiera pedir al gobierno, al Estado de Guatemala en general, que no vaya a haber una represalia en contra de los jueces que hoy se manifestaron, porque fácilmente podrían ahora pasarles la factura a muchos de los que se manifestaron hoy. Así es que yo creo que son procesos que alcanzan una madurez, y en este caso los jueces y juezas han demostrado que tienen esa madurez y han llegado al punto de decir ya no más, esto no puede continuar así. Ramón, hay muchas cosas que hablar, pero ya para terminar, muy concretamente, ¿qué debe saber el pueblo de Guatemala en este tema? ¿Qué hace falta para que el ciudadano se movilice o informarse más en este asunto? Yo creo que son dos cosas, muchas, pero dos cosas principales. Primero, la independencia judicial es una garantía para los ciudadanos y ciudadanas, no es algo ajeno. Si hay jueces independientes, si hay juezas independientes, así puede ser también los resultados en la búsqueda de justicia. Y en segundo lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Definitivamente, en una sociedad en la que no hay un organismo judicial independiente, no se puede hablar de Estado de Derecho. Así es que creo que serían dos aspectos claves para el futuro también. Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticiero Guatevisión. A ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y a usted le pedimos que siga en sintonía de Noticiero Guatevisión porque tenemos mucho más que compartir. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Destituyen al director del Patrimonio Cultural. Aún no hay sustituto. Entérese cuando volvamos de la publicidad.